fiesta de Nuestra Señora de la Merced. La Santísima Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco, en 1218, recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cautivos que eran llevados a sitios lejanos. Esta advocación mariana nace en España y se difunde por el resto del mundo. San Pedro Nolasco, inspirado por la Santísima Virgen, funda una orden dedicada a la Merced, que significa obras de misericordia. Su misión era la misericordia para con los cristianos cautivos en manos de los musulmanes. Muchos de los miembros de la orden canjeaban sus vidas por la de presos y esclavos. Fue apoyado por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafort. San Pedro Nolasco y sus frailes muy devotos de la Virgen María, la tomaron como patrona y guía. Su espiritualidad es fundamentada en Jesús el liberador de la humanidad y en la Santísima Virgen, la madre liberadora ideal de la persona libre. Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen María al servicio de su obra redentora. Por eso la honran como Madre de la Merced o Virgen Redentora. En 1272, tras la muerte del fundador, los frailes toman oficialmente el nombre de la Orden de Santa María de la Merced, de la redención de los cautivos, pero son más conocidos como mercedarios. El padre Antonio Quexal en 1406, siendo general de la Merced, dice: María es fundamento y cabeza de nuestra orden. Esta comunidad religiosa se ha dedicado por siglos a ayudar a los prisioneros y ha tenido mártires y santos. Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los feroces sarracenos. El padre Gaber, en 1400, relata cómo la Virgen llama a San Pedro Nolasco y le revela su deseo de ser liberadora a través de una orden dedicada a la liberación. Nolasco la pide ayuda a Dios y, en signo de la misericordia divina, le responde la Virgen María diciéndole que funde una orden liberadora. Desde el año 1259 los padres mercedarios empiezan a difundir la devoción a Nuestra Señora de la Merced, o de las Mercedes, la cual se extiende por el mundo. Santa María de la Merced, España. En los últimos siglos de la Edad Media, los árabes tenían en su poder al sur y el levante español y sus vidas en vilo. Los turcos y sarracenos habían infestado el Mediterráneo, y atacaban a los barcos que desembarcaban en las costas llevándose cautivos, a muchos. Un alma caritativa, suscitada por Dios, a favor de los cautivos, fue San Pedro Nolasco, de Barcelona, llamado el cónsul de la libertad. Se preguntaba cómo poner remedio a tan triste situación y le rogaba insistentemente a la Virgen María. Pronto empezó a actuar en la compra y rescate de cautivos, vendiendo cuanto tenía. La noche del 1 de agosto de 1218, Nolasco, estando en oración, se le apareció la Virgen María, le animó en sus intentos y le transmitió el mandato de fundar la orden religiosa de la Merced para redención de cautivos. Pocos días después, Nolasco cumplía el mandato. Los mercedarios se comprometían con un cuarto voto, liberar a otros más civiles en la fe quedando como rehenes, si fuera necesario. De este modo, a través de los miembros de la nueva orden, la Virgen María, Madre y Corredentora, medianera de todas las gracias, aliviaría a sus hijos cautivos y a todos los que suspiraban a ella, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. A todos daría la merced de su favor. La Virgen María tendrá desde ahora la advocación de la Merced, o más bello todavía en plural, Nuestra Señora de las Mercedes, indicando así la abundancia incontable de sus gracias. Hermosa advocación y hermoso nombre el de Mercedes. Nuestra Señora de las Mercedes concedería a sus hijos la merced de la liberación. Alfonso X el Sabio decía que sacar a los hombres de cautivo es cosa que place mucho a Dios, porque es obra de la merced. Bajo la protección de Nuestra Señora de la Merced, los frailes mercedarios realizaron una labor ingente.
Cómo ingentes fueron los sufrimientos de San Pedro Nolasco, San Ramón Nonnato y San Pedro Armengol. Y no faltaron mártires como San Serapio, San Pedro Pascual y otros muchos. El culto a Nuestra Señora de la Merced se extendió muy pronto por Cataluña y por toda España, por Francia y por Italia, a partir del siglo XIII. El año 1265 aparecieron las primeras monjas mercedarias. Los mercedarios estuvieron entre los primeros misioneros de América. En la Española o República Dominicana, por ejemplo, misionó Fray Gabriel Telles, Tirso de Molina. Barcelona se gloria de haber sido escogida por Nuestra Señora de la Merced como lugar de su aparición y la tiene por celestial patrona. Princesa de Barcelona, protegió nuestra ciudad. En el Museo de Valencia hay un cuadro de Vicente López en el que varias figuras vuelven su rostro hacia la Virgen de la Merced, como implorándole, mientras la Virgen abre sus brazos y extiende su manto, cubriéndolos a todos con amor, reflejando así su título de Santa María de la Merced. Nuestra Señora de las Mercedes, Tucumán, Argentina. Tucumán, fue fundada por don Diego de Villarroel en 1565, pero el día de Nuestra Señora de las Mercedes de 1685 fue trasladada al sitio actual. El Cabildo en 1687 nombró a Nuestra Señora de las Mercedes como patrona y abogada de la ciudad, por los muchos favores que la Virgen dispensó a los tucumanos. La victoria argentina en la batalla de Tucumán del 24 de septiembre de 1812, es acreditada a Nuestra Señora de las Mercedes. En ella se decidió la suerte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los españoles eran unos 3.000 y los argentinos apenas 1.800. Belgrano, el general argentino, puso su confianza en Dios y en Nuestra Señora de las Mercedes, a quien eligió por patrona de su ejército. En la mañana del 24 de septiembre de 1812, día del combate, el general Belgrano estuvo orando largo rato ante el altar de la Virgen. El ejército argentino obtuvo la victoria. En el parte, que transmitió al gobierno, Belgrano hizo resaltar que la victoria se obtuvo el día de Nuestra Señora de las Mercedes, bajo cuya protección se habían puesto las tropas. El parte dice textualmente: la patria puede gloriarse de la completa victoria que han tenido sus armas el día 24 del corriente, día de Nuestra Señora de las Mercedes bajo cuya protección nos pusimos. El general Belgrano puso en manos de la imagen de la Virgen su bastón de mando. La entrega se efectuó durante una solemne procesión con todo el ejército, que terminó en el campo de las Carreras, donde se había librado la batalla. Belgrano se dirigió hacia las andas en que era conducida la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, y le entregó el bastón que llevaba, poniéndolo en las manos de la Virgen y proclamándola como generala del ejército. Al tener conocimiento de estos actos de devoción, las religiosas de Buenos Aires remitieron a Belgrano 4.000 escapularios de Nuestra Señora de la Merced para que los distribuyera a las tropas. El batallón de Tucumán se congregó antes de partir rumbo a Salta, frente al atrio del Templo de Merced, donde se les entregaron los escapularios. Tanto los jefes como oficiales y tropas los colocaron sobre sus uniformes. El 20 de febrero de 1813 los argentinos que buscaban su independencia se enfrentaron nuevamente con los españoles en Salta. Antes de entrar en combate, Belgrano recordó a sus tropas el poder y valimiento de María Santísima y les exhortó a poner en ella su confianza. Formuló también el voto de ofrendarle los trofeos de la victoria si por su intercesión la obtenía. Con la ayuda de la Madre de Dios vencieron nuevamente a los españoles, y de las 5 banderas que cayeron en poder de Belgrano, una la destinó a Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán, 2 a la Virgen de Luján y 2 a la Catedral de Buenos Aires. A partir del año 1812, el culto a Nuestra Señora de las Mercedes adquiere una gran solemnidad y popularidad.
En 1813, el Cabildo de Tucumán pide al gobierno eclesiástico la declaración del vicepatronato de Nuestra Señora de las Mercedes, que se venera en la iglesia de su religión, y ordena de su parte que los poderes públicos celebren anualmente su fiesta el 24 de septiembre. La autoridad eclesiástica, por decreto especial, declara el 4 de septiembre de 1813 festivo en homenaje a Nuestra Señora de las Mercedes el 24 de septiembre. Después del 31 de agosto de 1843, es declarada oficialmente vicepatrona, jurando su día por festivo y disponiendo se celebre cada año una misa solemne, con asistencia del magistrado, y que por la tarde se saque la imagen de la Santísima Virgen en procesión, como prueba de gratitud por los beneficios dispensados. Al cumplirse el centenario de la batalla y victoria de Tucumán, la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes fue coronada solemnemente, en nombre del Papa San Pío X, en 1912. El 22 de junio de 1943, el presidente de la República, general Pedro P. Ramírez, por decreto aprobado el día anterior con sus ministros, dispuso por el artículo primero, quedan reconocidas con el grado de generala del ejército argentino, la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, y la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Los artículos 2, 3 y 5 se refieren a la imposición de la banda y faja que corresponde a los generales de la nación. El gobierno argentino proclama así, solemnemente, ante el mundo, su religiosidad. En 1945, el gobierno nacional designó a Nuestra Señora de las Mercedes patrona principal de la aeronáutica militar. En Santa Fe la imagen se venera en el Templo del Milagro, Paraná se venera en la Catedral, en Córdoba en la Iglesia de los Padres Mercedarios, y así en muchos otros lugares. Nuestra Señora de las Mercedes, República Dominicana. Una de las imágenes de gran devoción en Santo Domingo, y la más antigua, es la de Nuestra Señora de las Mercedes. En marzo de 1495 Cristóbal Colón, acompañado de unos cuantos españoles, tuvo que enfrentar a un crecido número de indios acaudillados por un cacique. Levantaron una trinchera y junto a ella colocaron una gran cruz de madera. Los indios lograron desalojar a los españoles, quienes de inmediato se replegaron a un cerro. Mientras tanto, los indios prendieron fuego a la cruz y con hachas intentaban destruirla, sin poder lograrlo. Ante la agresividad de los indios, Colón y la mayoría de la tropa decidieron retirarse del lugar. Sin embargo, el mercedario Fray Juan Infante, confesor de Colón, que llevaba consigo una imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, exhortó a los españoles a seguir combatiendo y les prometió la victoria en nombre de la Virgen. Al día siguiente LS Fuerza de Colón obtuvieron una increíble victoria frente a los indios, quienes se dispersaron por los montes. Luego de este suceso se construyó un santuario a Nuestra Señora de las Mercedes en la misma cumbre del cerro donde Colón colocó la milagrosa cruz. Nuestra Señora de la Merced, patrona de Perú, 20 de septiembre de 1730, patrona de los campos del Perú. La devoción a Nuestra Señora de las Mercedes en el Perú se remonta a los tiempos de la fundación de Lima. Consta que los padres mercedarios, que llegaron al Perú junto con los conquistadores, habían edificado ya su primitiva iglesia conventual hacia 1535, templo que sirvió como la primera parroquia de Lima hasta la construcción de la iglesia mayor en 1540. Los mercedarios no solo evangelizaron a la región, sino que fueron gestores del desarrollo de la ciudad al edificar los hermosos templos que hoy se conservan como valioso patrimonio histórico, cultural y religioso. Junto con estos frailes llegó su celestial patrona, la Virgen de la Merced, advocación mariana del siglo XIII.
Esta Orden de la Merced, aprobada en 1235 como orden militar por el Papa Gregorio X, logró liberar a miles de cristianos prisioneros, convirtiéndose posteriormente en una dedicada a las misiones, la enseñanza y a las labores en el campo social. Los frailes mercedarios tomaron su hábito de las vestiduras que llevaba la Virgen en la aparición al fundador de la orden. La imagen de la Virgen de la Merced viste totalmente de blanco, sobre su larga túnica lleva un escapulario en el que está impreso, a la altura del pecho, el escudo de la orden. Un manto blanco cubre sus hombros y su larga cabellera aparece velada por una fina mantilla de encajes. En unas imágenes se la representa de pie y en otras, sentada. Unas veces se muestra con el niño en los brazos y otras los tiene extendidos mostrando un cetro real en la mano derecha y en la otra unas cadenas abiertas, símbolo de liberación. Esta es la apariencia de la hermosa imagen que se venera en la Basílica de la Merced, en la capital limeña, que fue entronizada a comienzos del siglo XV chica y que ha sido considerada como patrona de la capital. Fue proclamada el 20 de septiembre de 1730 patrona de los campos del Perú, patrona de las armas de la República el 22 de septiembre de 1823, y al cumplirse el primer centenario de la independencia de la nación, la imagen fue solemnemente coronada y recibió el título de Gran Mariscala del Perú el día 24 de septiembre de 1921, solemnidad de Nuestra Señora de la Merced, desde entonces declarado fiesta nacional, ocasión en que cada año el ejército le rinde honores a su alta jerarquía militar de Mariscala del Ejército del Perú nombrada el día 22 de septiembre de 1923. La imagen porta numerosas condecoraciones otorgadas por la República de Perú y sus gobernantes e instituciones nacionales. El 09 de diciembre de 1954 el presidente de la República Manuel Audría impone la condecoración, Gran Cruz de la Orden Militar de Ayacucho a la imagen de la Virgen de las Mercedes y el 23 de septiembre de 1969 el gobierno oficializa el título honorífico de Gran Mariscala del Perú de la Virgen de las Mercedes. En 1970 el Cabildo de Lima le otorgó las llaves de la ciudad y en 1971 el presidente de la República le impuso la Gran Cruz Peruana al Mérito Naval, gestos que demuestran el cariño y la devoción del Perú a esta advocación considerada por muchos como su patrona nacional. Oración a Nuestra Señora de la Merced, España. María, merced de Dios, regalo de Cristo a los hombres. La Trinidad Santa te envió a Barcelona, mensajera de libertad y misericordia, para, por medio de Pedro Nolasco, mostrarte corredentora, mediadora, madre de todos, ternura de Dios para los pobres. Madre de la Merced, enséñanos a valorar nuestra fe cristiana, haznos capaces de amar con caridad mercedaria, conviértenos en portadores de paz. Que tus besos derritan la violencia que nos envuelve, hasta que recuperemos, en tu regazo materno, la ilusión de familia, transformado el mundo en un hogar. Bendice esta ciudad tuya, que te proclama patrona y princesa y gusta, enamorada, de llamarte madre. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Merced, Generala del Ejército Argentino. A ti recurrimos, oh Virgen Generala de nuestros ejércitos, para implorar tu maternal protección sobre esta patria argentina. Te recordamos que aquí se alzó el altar donde se glorificó a Jesús Eucarístico ante el mundo entero, que nuestra bandera se hizo en la presencia augusta de tu divino Hijo, que los colores nacionales cruzan sobre tu pecho cual blasón de Generala del Ejército Argentino. Por todo esto te pedimos que protejas a nuestra patria erigida según los designios divinos y que del uno al otro confín sepan los pueblos honrarla y que al postrarnos ante tu imagen de Virgen Generala resuene esta unánime aclamación: tú eres la gloria de nuestra patria. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú la generala de nuestro ejército.
Preces a la Virgen de las Mercedes. María de las Mercedes, Reina de cielos y tierra, tú me levantas caído si triste, tú me consuelas si estoy enfermo, me sanas y si débil, me das fuerzas, porque eres mana del alma que todo sabor encierra, en la vida y en la muerte amparanos, Madre nuestra. Amén. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros.